una nueva actividad de pedagogía ciudadana de la Universidad Central de Chile con un tema muy importante y muy interesante, por lo demás también, que es Migraciones y Derechos Humanos, análisis de la nueva Ley de Migraciones de Chile. Quiero hacer una breve presentación de las profesoras que ahora van a hablar sobre el tema. En primer lugar, quiero presentar a Valesca Ureta. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile, tiene más de 15 años de trabajo en el ámbito social, liderando equipos y proyectos interculturales e interdisciplinarios en pro de la superación de la desigualdad y la exclusión, tanto en Chile como en otros países de América. Fue directora social de América Solidaria y actualmente la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes. Valesca, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenemos también a Patricia Rojas, internacionalista de profesión con estudios sobre la mujer en la Kent State University de los Estados Unidos. Es la presidenta de la Asociación Venezolana en Chile. Es coordinadora en Chile de la Coalición por Venezuela también y coordinadora general de la Pan American and the Caribbean Union for Human Rights. ¿Cómo estás, Patricia? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes por el espacio. Y por último, Neida Colmenares, ella es politóloga, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Políticas Públicas y magíster en Políticas Sociales y Gestión Local, diplomada en Género y Sociedad, diplomada en Docencia para la Educación Superior en la Universidad Central de Chile, cuenta con estudios de posgrado en materia de gobernanza multinivel y planificación territorial por la CEPAL-ILPES. Ha sido consultora de Naciones Unidas, cuenta con experiencia en políticas públicas con enfoque de género en varios países de la región. Actualmente es la directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Central, o sea, es mi jefa. Muchas gracias, Neida, por acompañarnos también en esta ocasión. Vale, gracias, Cristian, por la presentación. Bueno, les explico un poquito primero cuáles son las reglas del conversatorio. Cada expositora tiene 15 minutos, se puede pasar un poquito, pero yo a los 15 minutos le voy a avisar. Valesca tiene que retirarse, tiene un compromiso previo, y ella tiene solo 40 minutos para acompañarnos. Entonces, ahí vamos a hacer una excepción. Después de su presentación, ella va a aceptar preguntas, y después seguimos con el resto de las expositoras, que después de ella va a venir Patricia y va a cerrar Neida. Y ahí de nuevo abrimos un espacio de preguntas. Entonces, ellas, como decía, van a hablar sobre este tema, el tema de la ley de migraciones. Tenemos que decir que es una ley que demoró 8 años en salir del Congreso de Chile, que reemplaza el decreto ley de 1975, que por la situación en la cual se vivía en el país es una ley o un cuerpo jurídico, una normativa que está inspirada por la doctrina de seguridad nacional. Por lo tanto, tiene esa perspectiva. Y esta ley crea, por ejemplo, el Servicio Nacional de Migraciones, lo que hemos escuchado en todo caso se llama chirriar, chirrió una puerta. Podríamos decir de que necesita un poquito de aceite esa puerta, ¿no? Pero bueno, aparte de esa observación, continuamos con la presentación del tema. Hay algunas cosas que esta ley, que es bastante polémica, digamos, tiene como, por ejemplo, 13 categorías o subcategorías migratorias, y establece que la visa siempre se pide afuera, que no hay, por lo tanto, no existe la posibilidad de migrantes que son irregulares puedan regularizar su situación, salvo un par de amnistías o un par de situaciones en las cuales puede desarrollarse esa amnistía
que se va a realizar ahora, o que se está realizando, digamos, ahora. Entonces tiene una serie de problemas, tiene una serie de críticas que se le han hecho por ser restrictiva, por ejemplo, facilitar las expulsiones. Nosotros hemos visto en televisión las imágenes de esas expulsiones que han causado, como decía, bastante polémica, bastante crítica. Entonces, este es un gran tema. En la actualidad en Chile, según las cifras del INE, hay un 7,8% de la población es población inmigrante y eso más o menos es 1,5 millones de personas. Entonces estamos ante este gran tema donde nuestras expositoras entonces van a desarrollar sus ideas, sus opiniones y vamos a conversar, ¿no? En este sentido. La idea es terminar no más allá de las 8:20 u 8:30 y por lo tanto yo cuando las expositoras pasen los 15 minutos les voy a avisar. Las preguntas se pueden realizar en el chat o levantar la manito esta que está aquí en Teams y yo les doy la palabra, digamos, cuando corresponda. Vamos entonces a la exposición de Valesca, por favor. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Buenas tardes, buenas noches. Como les decía, muy contenta y muy agradecida de esta invitación. Este es un tema muy relevante. Agradecerle a Cristian por la presentación, a Neida, a Patricia también, y a toda la universidad por poner este tema hoy tan relevante para nuestro país y para tantas personas. Vamos a partir de una presentación, contarle un poquito del Servicio Jesuita Migrantes, la organización a la cual yo represento. Nuestro propósito es promover y proteger la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas más excluidas y sus familias. Les quise comentar esto porque mi presentación tiene que ver con la ley, pero puntos de la ley que nosotros vemos en nuestras personas usuarias que acompañamos, que aprendemos de ellas también, que están siendo los más, hoy, uno de los más relevantes, tal como también planteaba Cristian, en el contexto, por ejemplo, de las expulsiones que se están produciendo hoy y que se van a seguir produciendo. Un poquito del patrón migratorio en Chile, contarles que Chile se hace atractivo para la producción migrante por el tema también del acceso a trabajo. Chile se ve como una economía estable, como una posibilidad laboral y de estabilidad también sociopolítica. En los 90, los 2000 se hace una migración principalmente latinoamericana, feminizada y que se asienta en la región metropolitana. En el 2000 hay una diversificación de nacionalidades y destinos en Chile. Tenemos que del gran flujo migratorio peruano, de nacionalidad peruana pasa después también con el tiempo a Haití y luego a Venezuela, por ejemplo. El patrón altamente dinamizado y un efecto mariposa por las políticas que están pasando en la región, que van variando, y también por las crisis humanitarias que se están viviendo durante estos periodos y hoy. Hay un foco mediático también que está transversalizando y también va generando varios mitos y, por supuesto, bastante de ellos erróneos con respecto a la migración, y se va haciendo tema, ¿no? Aumento de ingresos por paso no habilitado, sobre todo en este último tiempo, dadas las medidas administrativas que se han ido poniéndose un tiempo a esta parte, y la migración de niños, niñas, adolescentes y jóvenes también, ya en algunos casos no acompañados. Que es tanta data por parte de la autoridad. Continúo. Perdón, me salté una diapo. Esta ha sido la evolución que se ve de la migración en Chile. 7,8, como comentaba Cristian, de la última estimación que hace el DEM, esto del año 2019, todavía no sale la data oficial 2020, la estamos ahí esperando también. La población aquí, 1.492.522 personas, representa ese 7,8, y las
flujo migratorio más alto es hoy Venezuela, le sigue Perú, y en tercer lugar Haití. Y ahí tienen el gráfico, después viene Colombia, Bolivia, Argentina, otros. Eso, como les decía, de la última data que DEM nos ha entregado. Y con base al censo 2017. Hay algunas fotos muy bonitas. También para que le pongamos rostros también a las personas migrantes. Las principales brechas de inclusión, también para dar contexto de lo que nosotros también hemos visto y también la data lo da, y la regularización, que hoy es uno de los grandes procesos que está en cuestionamiento, que cuestiona la ley que la tensa, ¿no? Hay un proceso poco claro, caro y engorroso, hay un enfoque securitista, que eso hoy, por lo menos como se está mirando e implementando lo que se puede implementar de la nueva ley hoy, sigue bajo esa lógica, a nuestro parecer. El trabajo, hay obstáculos culturales, institucionales en el trabajo, en el acceso al trabajo, y sobre todo para las personas que están en situación irregular, que acceder a un trabajo formal es imposible. Vivienda, los requisitos administrativos que se requieren, y hay poca fiscalización, sobre todo cuando hay abusos en los cobros abusivos o en la forma de vida. Salud, el sistema de salud es monocultural, por lo tanto sigue siendo difícil para las personas, y en este caso, por ejemplo, a las personas haitianas, por un tema idiomático, también cultural, que sean acogidas en esa diversidad cultural en los sistemas de salud. Hay algunos que, por supuesto, tienen bastantes buenas prácticas, pero todavía no es un tema transversal de política pública. Desconocimiento del sistema también desde parte de las personas migrantes. Educación, el desconocimiento del sistema y falta de acceso efectivo. También hay una falta también desde el Estado de poder hacer mucho más amable la información y difundir más la información de todos los procesos que tengan que ver con las personas migrantes, y situaciones de discriminación también. Y la convivencia, que hay una estructura social jerarquizada, temas de racismo que tienen que ver con la racialización también, una estructura social que va jerarquizando y poniendo por nacionalidad, por el color de piel, a unas nacionalidades o personas por sobre otras, desde los prejuicios, ¿no? Y la inexistencia de espacios de encuentro. Hoy también en un país que es bastante desigual, uno de los más desiguales del continente, donde la segregación en todo ámbito y también espacial, por ejemplo, aquí en Santiago se ve que ya nuestra segregación geográfica esto también se ve en la población migrante, en donde en los bolsones ya de pobreza establecidos nacionales se van generando guetos de población migrante, y eso va dificultando también los espacios de encuentro, y ahí también vemos ausencia de políticas que vayan en función de eso. La nueva ley de migración y extranjería, los derechos humanos, que aquí, bueno, ya nos conocen, para nosotros, bueno, obviamente es el piso mínimo, incluye a las personas en movilidad. Sin el enfoque de derechos dejaremos espacio para graves atropellos contra la dignidad de las personas. Es el Estado también el garante de los derechos, del ejercicio de derechos de las personas, y de responsabilizar a una de las partes en conflicto a ambas. Esta mirada sirve de base para la discriminación y la xenofobia, ¿sí? Entonces, mirarlo desde el punto de vista de los derechos como piso mínimo va ayudando a que se respete la dignidad y se vaya mitigando las situaciones de discriminación y xenofobia. Por eso nos preocupa hoy el tema que siga mirándose del tema securitista y no basado en enfoque de derecho. ¿Y por qué cambiar la ley, no? Acá también Cristian lo mencionaba, es modernizar una ley que data del 75, que se hizo en dictadura y que estaba bien basada en la seguridad del Estado, ¿no? En este enemigo externo que podía venir a invadirnos o a aprovecharse de nuestros recursos, ¿no? Hay un sistema nacional de migraciones, pero que funciona más o menos, porque también está basado en esta ley, que para nosotros obviamente es anacrónica hasta el día de hoy, y una ley con enfoque, como ya lo planteamos, con enfoque securitista. De la nueva ley,
podemos hablar de la nueva institucionalidad. También Cristian lo mencionó, está el Servicio Nacional de Migraciones, que nosotros, eso es una de las ojalá esperanzas que tenemos, y ahí, bueno, la Patricia y después Neida pueden compartir también, que esperamos que sea un sistema robusto, sólido, porque esto está en el papel aún, entonces esto no se implementa aún, la ley salió, pero todavía no sale el reglamento. Entonces, mientras no salga el reglamento, no se implementa, solo algunos artículos, por ejemplo, el 8 transitorio que está en implementación, que tiene que ver con el tema de las regularizaciones extraordinarias, por ejemplo. Entonces está el Servicio Nacional de Migraciones, que se supone que es un servicio que va a estar a lo largo de todo el país implementado, y que esperamos, como les decía, si esto es sólido, robusto, esperamos que resuelva uno de los nudos más críticos que estamos teniendo hoy, que es el tiempo de espera de las visas, ¿no? Que se están demorando más de 18 meses en promedio en darlas. Entonces esperamos que pueda resolverse ese nudo crítico que exista en todo el país y que no esté descentralizado, sino que en el fondo esté en todos los lugares para que sea más expedito. El Consejo de Política Migratoria, que ya existía de alguna manera desde 2014, 2015, pero con la nueva ley se supone que ahí también se empuja que cada 4 años este Consejo pueda revisar la normativa interministerialmente y probablemente con presidencia, con el presidente de la República, en donde también las organizaciones, los consejos de municipalidades van a poder participar, solo con voz, no con voto, pero la idea es que este consejo pueda recoger el dinamismo de la migración y lo que vaya ocurriendo contextualmente y se haga cargo de los requerimientos de las personas migrantes y de las realidades tanto del país como del resto de la región. Lo que nos preocupa y nos ocupa, yo les dije al principio que esta presentación, además de hablar de la ley, tiene que ver mucho con lo que nosotros vamos viendo en el quehacer del SJM con las personas migrantes que acompañamos, ¿no? La ley no contempla un mecanismo de regularización ordinaria, ¿cierto?, para personas en situación de irregularidad migratoria que ya tienen un arraigo social y laboral en Chile. Esto es preocupante por las personas que entraron por paso no habilitado. Hoy, bueno, más adelante lo vamos a ver, no contempla ese mecanismo. Nos preocupa y nos ocupa. El cambio de estatus dentro del territorio nacional es la medida más solicitada en la actualidad. Y esto, la ley, si bien presenta distintos tipos de visa, el cambio de estatus migratorio, las personas, hoy con la ley anterior, tú podías entrar de turista y cambiar, con ciertos requisitos, por supuesto, no es tan fácil, pero podías hacer el cambio de estatus migratorio acá en el país, pero hoy la ley pide que las personas salgan del país y en algún consulado fuera de Chile hagan la solicitud de visa. Y eso está comprobado que es la medida más solicitada y que la experiencia comparada indica que los migrantes cuyos permisos transitorios vencen permanecen en el país. Entonces esto es lo que nosotros vemos que va a ir provocando esta medida, es que vaya a haber más irregularidad, porque las personas, por ejemplo, hoy, no, por la pandemia, por ejemplo, cómo van a salir, los recursos económicos que se requieren, la posibilidad de obtener visa en sus países. Si saliste de un país que está en conflicto, con alguna crisis, el volver no es una decisión que las personas vayan a querer tomar cuando, por ejemplo, tu vida o tu integridad está siendo amenazada. Te aviso lo del tiempo, Valesca. Perfecto, me voy a apurar. Gracias. Mecanismos. Hoy está sucediendo que hay un mecanismo extraordinario de regularización migratoria, pero es un alcance restringido en términos temporales. Es solamente para las personas que ingresaron a Chile antes del 18 de marzo del 2020, por lo tanto quedan excluidas todas las personas que ingresaron después y por paso no habilitado. Entonces eso también va a generar muchísima irregularidad, porque esas son las personas que van a tener que salir a obtener visa afuera y que vemos que probablemente eso no suceda. Ahí estamos en los procesos de expulsiones que no cumplen con las garantías de un debido proceso, y eso también es algo que nos tiene ocupados y ocupados. Nosotros estamos en operativos los fines de semana, que eso está, le comentaba a Neida hace un tiempo, que estamos en operativos los fines de semana cuando esto está ocurriendo para presentar los recursos de amparo y parar las expulsiones. No nos ha resultado con todo, pero sí hemos tenido algunas batallas ganadas. El último avión que se fue con 58 personas, nosotros pudimos bajar a más de 30. Pero es todo hacerlo el fin de semana, es todo un despliegue y también mucha angustia, sobre todo de las personas que han detenidas en PDI, en los calabozos, y que también contener a sus familias en el terreno, y esto es muy doloroso y muy dramático, por eso es importante mencionarlo.
Bueno, el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares presentaron la inquietud sobre el plan Colchane y sobre las 2 expulsiones masivas de febrero pasado. La Convención prohíbe las expulsiones colectivas y las acciones judiciales presentadas eran suspender los procedimientos de expulsión, lo que no sucedió. Se declaró que hay expulsiones punitivas. Nosotros presentamos en audiencia pública, en audiencia privada. Bueno, el Estado de Chile también presentó y se declaró esto por parte de este comité. Y aún las expulsiones siguen estando planificadas, quedan 14 vuelos programados por parte de la autoridad con la línea aérea Sky durante el año. Lo que estamos viendo hoy es que las personas estén migrando en peores condiciones, sujetos a las redes de tráfico y de trata, bueno, los coyotes, que son personas que cambio de dinero, y también las bandas de redes de tráfico para poder cruzar y que en general los estafan y los dejan botados en medio del camino, y abusos también, y la trata cuando ingresan, y los ingresos por paso no habilitados. En los últimos 3 años se contabilizaron 35.400 ingresos por paso no habilitado, y eso concentra en el 79% de los ingresos por paso no habilitado de la última década. Entonces, estamos bajo un escenario bien dramático. No se presenta como oportunidad para la comunidad de acogida, esto de criminalizar, de estigmatizar la migración a través de los medios también y de todos estos shows mediáticos que se hacen. Genera mucha xenofobia, mucha discriminación también en Chile y no se presenta como una oportunidad. Y se mantiene el enfoque securitista hoy, según nuestra mirada y por lo que está ocurriendo. Me apuré, así que terminé. muchas gracias. Y ahí, como cierre, hoy la irregularidad, los ingresos por paso no habilitado, por las crisis que se están viviendo en lugares del continente, sobre todo en Venezuela, está tensionando muchísimo esta ley. Esta ley es una ley que para las personas que entraron por paso regular y que hoy están irregulares puede ser una ley que favorece, pero para las personas que están entrando por ingreso por paso no habilitado, es una ley que está siendo muy compleja, una ley que no está respetando los derechos de las personas, que nos está mirando desde el punto de vista de la protección, que, por ejemplo, desde el refugio, que Chile tiene una ley de refugio, y que en el año 2019 se le otorgó a solo 7 personas el refugio. Entonces tenemos los instrumentos, tenemos las visas, tenemos las posibilidades y nos ocupan esos instrumentos y cada día van más a la baja. Tenía poquito tiempo para presentar, teníamos los datos también ahí. Pero los invito a migración en chile.cl y ahí está el último anuario que nosotros levantamos y salen toda esa data. Entonces, estamos en una situación bien dramática. El tema de las expulsiones de los fines de semana está siendo muy doloroso y está generando muchísimo temor en la población migrante, está con mucho miedo. Y eso también hace que por ejemplo, las mamás no estén llevando a sus niños los controles sanos, que no estén ocupando algunos de los servicios que los niños, por ejemplo, tienen garantías por miedo. Entonces, esas son las cosas dramáticas que están sucediendo. Entonces, quería contarles que eso es lo que nosotros vemos. Atendemos muchas personas que están irregulares, con mucho miedo. Estamos viendo los temas de los recursos de amparo para prevenir las expulsiones, pero es como una batalla de David y Goliat también. Así que, nada, muchas gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias a ti, Valesca, ha sido muy interesante tu presentación. A mí en función del tiempo, como ustedes saben, a mí me han sugerido, entre comillas, yo obedezco, de que mejor concentremos las preguntas al final de las 3 exposiciones. Y Valesca, si tiene que retirarse antes, por supuesto, no hay ningún problema que lo haga. Nosotros le volvemos a agradecer su presencia y su exposición. Así que mejor dejémoslo así y concentremos mejor al final como decía antes, de las 3 exposiciones, las preguntas. Tanto Patricia como Neida pueden responder si Valesca antes ha tenido que retirarse. Entonces, dejémoslo así. Y le doy la palabra a Patricia Rojas. Patricia, por favor. Hola, sí, bueno, otra vez buenas noches, gracias nuevamente por el espacio. Disculpa que interrumpa, Pati, pero ahí sería bueno, no sé, Valesca, si puedes dejar de compartir. Sí, estoy tratando de hacerlo. Disculpa, Pati, que te interrumpí. Ajá. No, está bien. Sería ahí. Bueno, Pati, tiro. no, Sí. dale, tranquila.
Nosotros desde la Asociación Venezolana en Chile también hemos venido participando o participamos de la discusión del proyecto de ley desde que se reintrodujo su tránsito por el Congreso en el año 2018. Hicimos varias indicaciones junto a muchas organizaciones de la sociedad civil, porque como comentaba Valesca, es una ley que si bien era muy necesaria, porque la ley del año 75 pues era una ley enfocada en seguridad del Estado y no estaba acorde a las necesidades en la materia migratoria, tanto nacional como internacional. Disculpa que Teníamos te observaciones. interrumpa, Patricia. Osvaldo Núñez Riquelme. No sé si puede apagar la cámara porque podemos tener problemas en la transmisión y además parece que no está muy enfocado. Por ejemplo, le vemos la camisa y la manga de la camisa. Bueno, eso, disculpa la interrupción, Patricia. Adelante. Bueno, y hacíamos observaciones como que veíamos algún grado de retroceso en cuanto a derechos de las personas extranjeras en el país, también como lo comentaba Valesca, la imposibilidad de hacer un cambio de estatus migratorio nos parecía que iba a traer más consecuencias negativas que positivas, tanto para la persona migrante como para el país, porque una persona en condición irregular sabemos que es una pérdida valiosa para el Estado en cuanto a las contribuciones que puede hacer. Vemos que es una ley que si bien tiene ciertos avances, también se queda estancada. Tenemos avances por lo menos en la protección de mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, la posibilidad para protegerse de quizás sus familiares o las personas que ejercen la violencia sobre ellas y no depender de estas personas. Vemos que en cuanto a retrocesos en derechos de la ley, vemos con bastante preocupación, sobre todo en el sentido de lo que hemos estado viviendo el último año por la pandemia, en los beneficios de cargo fiscal. Si bien es cierto que afortunadamente en la discusión de la ley en el Senado, una de las senadoras, la senadora Yasna Proboste, por cierto, evidenció que en su puesto una supuestamente por temas de salud, como lo estábamos viendo, detectas, se deja por fuera también las catástrofes naturales. Sabemos que Chile no es ajena a las catástrofes naturales y bueno, lamentablemente eso no se incluyó en la ley. Vemos que la ley también se queda al debe con el tema de la regularización de personas que han ingresado a Chile por pasos no habilitados. Lamentablemente esto en la práctica se ha aumentado exponencialmente el ingreso de personas por pasos no habilitados, dado la falta de infraestructura consular. Además que estamos viendo que la política migratoria se ha convertido, se ha transformado en una política migratoria muchísimo más restrictiva. Y como nosotros lo veníamos, no solamente nosotros desde la Asociación Venezolana en Chile, sino otras tantas organizaciones, hasta como el Servicio Jesuita Migrante, mientras más restrictivas son las políticas migratorias, lamentablemente el ingreso por pasos no habilitados a los territorios aumenta. Y estamos viendo que la ley queda al debe en la regularización, en la posible regularización de estas personas, sobre todo en el entendido de la comunidad a la que yo, con la que más trabajamos y representamos, que es la venezolana, que son personas que vienen huyendo de una crisis compleja y que en la mayoría de los casos, o en buena parte de los casos, vienen buscando también reunificación familiar o protección internacional. Otra cosa que veíamos con respecto de la ley es que a pesar de que vemos que se repite continuamente que la ley tiene que observar tratados internacionales suscritos y vigentes,
estamos viendo que en la práctica de los últimos 3 años en la política migratoria de Chile no se están observando los tratados internacionales, y más aún en los tiempos recientes con las expulsiones que se han venido llevando a cabo, a pesar inclusive de que el último avión que salió de aquí ya estaba publicada la ley y en consecuencia el actualismo ya estaba en vigencia, ¿no? Estamos viendo que se está persiguiendo a estas personas que según la ley tienen una oportunidad de 180 días para retirarse del territorio de manera voluntaria sin tener ningún tipo de amonestación o sanción. También sabemos que en la práctica esto no se va a producir porque, como bien explicaba Valesca, las personas que a pesar de haber ingresado por pasos no habilitados han encontrado algún tipo de estabilidad laboral, independientemente de que estén al margen de la ley, no se van a movilizar, en el entendido también de que estamos en un escenario de pandemia, donde las fronteras terrestres están cerradas, donde un tiquete de avión es un costo importante y que generalmente estas personas no cuentan con los recursos para salir del país, para solicitar una visa consular y poder regresar. Nos preocupa también de manera importante la infraestructura consular para llevar a cabo la revisión de las solicitudes de los visados para poder residir en Chile. Lo hemos visto también, pongo de ejemplo a nuestra comunidad, hemos visto que la infraestructura consular no ha dado la talla para procesar visas como la visa de responsabilidad democrática o la de turismo impuestas a la población de nacionalidad venezolana. De hecho, vimos que ante esta falta de probidad para resolver las solicitudes de visa de responsabilidad democrática, en noviembre vimos un cierre masivo y arbitrario de solicitudes de visa de responsabilidad democrática, así que nos preocupa de sobremanera si de verdad el Servicio Nacional de Migraciones va a poder constituir una infraestructura consular robusta o con lo necesario en un corto plazo para poder entonces hacerse cargo de las solicitudes de visa fuera del país. También vemos que a pesar de que la ley es clara en que el Estado debe hacerse cargo de no promover la discriminación arbitraria, la xenofobia y la estigmatización, lamentablemente vemos que en la práctica, en los últimos 3 años, hemos visto cómo se ha intentado atacar la imagen de las personas extranjeras que residimos en Chile, siendo acusadas pues de traer enfermedades al país, etcétera, etcétera. Y bueno, nos preocupa también en la práctica qué capacidad tiene la administración del Estado para echar esta maquinaria comunicacional atrás. ¿Sí? En lo laboral, si bien es cierto que el Código del Trabajo establece que las personas, a pesar de que su situación migratoria sea irregular, cuando hagan algún tipo de prestación de servicio, deben los empleadores cumplir con las obligaciones de la ley. Vemos que la nueva ley de migraciones manda señales mixtas. Se apoya en lo que es la ley del trabajo, pero después sanciona al empleador que se atreve a contratar a una persona que esté en situación irregular, sanciona al extranjero o a la extranjera y pudiera inclusive hasta expulsarlo del país por eso, y eso también nos parece que son mensajes mixtos. Y bueno, también nos preocupa el tema de la reunificación de los funcionarios en cuanto a la reunificación familiar, que a pesar de que habla de que van a ser observados como prioridad niños, niñas y cónyuges, también dice que va a ser a discreción de los funcionarios que revisen las solicitudes. Entonces, a nosotros nos preocupa que una ley que trata de el movimiento de personas o personas en desplazamiento tenga este alto grado de discrecionalidad. Eso es preocupante porque sabemos que cuando los funcionarios tienen discrecionalidad sobre la toma de decisiones y no están las reglas claras, lamentablemente entonces vemos abuso de los derechos de las personas.
Bueno, eso es más o menos lo que nosotros habíamos visto en general sobre la nueva ley de migraciones. Yo voy a ser un poquito más corta que Waleska para poder escuchar las consultas de las personas, que es lo que nos convoca a poder aclarar ciertas dudas. Y bueno, Cristian, quedo entonces atenta a lo que venga a decir Ney de las consultas. Bueno, muchas gracias, Patricia. Vamos a dejarlos entonces a ustedes ahora con Neida Colmenares y después abrimos la oportunidad de hacer preguntas. Les voy a pedir sí que las preguntas sean eso y no sean tesis, no se vayan de tesis, pero sean preguntas breves para darle más tiempo a nuestras expositoras de que puedan responderlas. Neida, por favor. Sí, bueno, gracias. Espero que se me escuche bien, no tener problemas de conexión. Buenas noches, escuché atentamente la presentación de Valesca y de Patricia. Quiero comentar, hacer un par de reflexiones que complementen en la línea de lo que ya señalaron. Lo primero que me gustaría señalar es que efectivamente cuando uno habla de la ley de migraciones se sitúa en una acción pública. Entonces, por lo tanto, estamos hablando del rol del Estado, ¿no? Del rol del Estado en relación de poder atender un fenómeno tan complejo, por cierto, un fenómeno que no es nuevo, que es propio también de la historia de la modernidad y que viene teniendo algunas características particulares en América Latina desde la década de los 90 en adelante principalmente. O sea, la pregunta ahí es, bueno, ¿cómo el Estado, ¿cierto?, actúa sobre ese fenómeno complejo, sobre ese fenómeno público que nos acompaña en toda la historia de la humanidad con distintos matices? A lo menos yo creo que es importante reconocer en eso que la evidencia de los estudios, la literatura, en las políticas públicas y también en la investigación que se ha venido generando en Chile, plantea que el Estado, ¿no es cierto?, puede efectivamente contribuir a lo que se llama dentro de la literatura el estatus precario de los migrantes. Es decir, el estatus de las personas, ¿no es cierto?, que nos llamamos migrantes, no es un estatus lineal. O sea, nosotros cuando decimos estamos regulares o estamos irregulares, ingresamos por pasos habilitados, por pasos no habilitados, estamos dando cuenta de un conjunto de características que de alguna manera van a configurar nuestra situación en el país de llegada. Y esa situación, por decirlo en términos muy simples, cuando uno habla de un estatus precario, precisamente refiere a cuando yo puedo estar en una situación de irregularidad o al margen de la legalidad vigente y de las condiciones de ese país que no solamente afectan mis posibilidades de desarrollo, ¿cierto?, en ese país, sino que precarizan de forma significativa mis condiciones de vida en ese contexto de llegada. Y además supone para los estados una tremenda complejidad, es decir, tener personas cuya situación es altamente vulnerable, cuya vida es altamente precarizada y además en una suerte de nube gris, ¿cierto?, donde no están claros los diagnósticos, las características de las personas que están llegando, los aportes que las personas están haciendo y por lo tanto también las necesidades a las cuales debe responder el Estado. Con esto lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de una ley de migraciones, estamos hablando de que el Estado, en su rol de lo público y de garantizar derechos de los seres humanos, porque somos seres humanos, seamos migrantes o no migrantes, finalmente cuando uno habla del enfoque de los derechos sobre las personas, sobre el tema migratorio, estamos dando cuenta de que los migrantes somos seres humanos, ¿no es cierto? Y que también accedemos a los derechos, a cierta condición de ciudadanía en los países donde llegamos. Entonces estamos hablando acá de un Estado, ¿no es cierto?, que a través de su legislación establece esas condiciones, esas reglas del juego. Yo me quedé bastante preocupada cuando Valesca, por ejemplo, nos recuerda que una de las acciones que ha señalado, en este caso el Estado, a través del gobierno, el Ejecutivo Nacional vigente en el país, son las expulsiones. La aprobación de la ley y las expulsiones como las acciones de política que estamos viendo por parte del Estado para hacerse cargo de esa demanda, para hacerse cargo de ese fenómeno social. Entonces, por lo tanto, cuando decimos que hay 14 aviones, ¿no es cierto?, para continuar con las expulsiones en el país, es altamente preocupante en esa dimensión de los derechos humanos y de garantizar, por sobre todo, el bienestar de las personas, sean migrantes o no. Entonces hay un primer punto que yo quiero marcar, porque acá cuando uno habla del rol del Estado, efectivamente, el rol de ese Estado en precarizar o no, en generar o no ese estatus precario, los migrantes, me parece que es fundamental. Y desde ahí es que yo analizo la ley
y me gustaría como aportar en ese marco, ¿no es cierto?, general, a lo menos aspectos en tres dimensiones. Una es la dimensión jurídica, que es la ley propiamente tal, pero esta ley conversa, creo que lo señalaba Patricia también y Valesca, conversa con otros instrumentos, ¿no es cierto? No es un instrumento aislado, único, a los cuales los y las migrantes tengamos que mirar exclusivamente. Obviamente que es muy importante, considerando que la ley se publica y entra a vigencia el artículo 8, es decir, el artículo que dice relación al proceso de regularización que estamos viendo actualmente en los términos que lo ha planteado el gobierno. ¿Y cuáles son esos términos? Ha dicho que hay un proceso de regularización en curso que está siendo llevado a cabo de forma online. En eso podemos profundizar cuando tengamos la sesión de preguntas, ¿no es cierto?, comentarios. Y además también ha señalado que aquellas personas que han ingresado por pasos no habilitados después de marzo del 2020, ¿no es cierto?, cuando además hay un hito que es el cierre de fronteras en Chile, producto del contexto sanitario, no van a tener la posibilidad de acogerse a ese proceso de regularización, sino que el Estado les permitirá 180 días para que esas personas salgan del territorio chileno y tramiten, ¿no es cierto?, las visas consulares en los consulados que están en el exterior. Ese es el artículo que entra en vigencia y la ley, las estimaciones es que entrarán en vigencia el último trimestre de este año porque además requiere que la Contraloría apruebe el reglamento correspondiente. Esa ley conversa con el decreto antiguo, que es el 1094, el decreto de ley con su reglamento y con la ley 20.430. La ley 20.430 me parece sumamente importante de mencionarla porque es la ley que regula el refugio en Chile. Valesca decía que hay una estimación de más de 30.000 personas que han ingresado por pasos no habilitados el último año. Cuando nosotros decimos una estimación es porque no tenemos datos completamente certeros ni diagnósticos construidos de cuánto finalmente son las personas que están en esa situación. Estamos hablando de que le estamos señalando a personas en un contexto de una pandemia donde los flujos, ¿no es cierto?, la movilidad está restringida por cierres de fronteras como acciones sanitarias a propósito de la pandemia y personas que seguramente en un contexto de crisis económica y social tienen cierta situación de vulnerabilidad, de ingresos económicos, no está circulando los aviones, hay una complejidad que salgan del país en esos términos. Recientemente en Chile estoy viendo que hay personas que están conectadas acá desde Venezuela, es cierto que veo que están ingresando, al menos en Chile estamos ya en el medio de la segunda ola del COVID. Recientemente estamos viendo el proceso de vacunación y estamos viendo también que ha bajado las tasas de contagio y el número de personas contagiadas diariamente, pero todavía estamos atravesando un momento complejo. Entonces, ese elemento de la ley, en este contexto del COVID, me parece que es sumamente relevante, a propósito también de lo que plantea la condición de refugio, las crisis que hemos visto últimamente y las características de las personas que han ingresado por pasos no habilitados, porque es simplemente, a mi juicio, irracional pedirle a las personas que salgan en los próximos 180 días del país en esta situación. Entonces, ese marco con la ley, con ese artículo 8 y esto que está planteando, está un poco disociado de lo que plantea la ley de refugio y absolutamente disociado también desde la dimensión jurídica de los instrumentos internacionales, como el Estatuto de Refugiados y la Convención de Cartagena, que claramente expresa que los países no deben generar acciones de expulsión a las personas que por lo menos cumplan requisitos de condición de refugiados, como es el caso de los venezolanos, porque eso contraviene la legislación internacional y la perspectiva de derecho. Entonces, en una primera dimensión jurídica, o yo estaría diciendo que estamos, a mi juicio, con un marco efectivamente securitista que está por aprobarse, con un artículo transitorio que entra en vigencia que no se condice con los desafíos de derechos humanos actualmente y menos en el contexto de la pandemia, y que no reconoce que más que hablar de una crisis de migración, lo hemos trabajado con Patricia en Asoben, estamos hablando de una crisis de refugiados. Finalmente lo que hemos visto en Colchane y lo que hemos visto antes en Chacayuta ya no es una crisis migratoria, estamos hablando de una crisis de refugiados y particularmente porque habría que identificar que la mayoría de las personas, obviamente esto rige para todas las personas de todas las nacionalidades, son, pero mayormente venezolanos y venezolanas, cuyo país de origen además reúne todas las características reconocidas por los distintos organismos internacionales de una de las mayores crisis, ¿no es cierto?, migratorias de los últimos años, la diáspora venezolana.
Entonces hay una dimensión jurídica que me parece sumamente preocupante. Y creo que también es importante hablar de una dimensión institucional y una dimensión social, ¿cierto?, del tema que plantea la ley, aunque yo insisto que la ley en el conjunto de los instrumentos, porque la ley en sentido estricto no está totalmente en vigencia todavía, lo que está en vigencia es el artículo número 8, por lo menos hasta fin de año. Desde el punto de vista institucional, hay un reconocimiento también de distintos expertos, una baja capacidad, además institucional, que ha tenido el Departamento de Extranjería para poder atender incluso a las personas que ya están en una situación regular, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, estamos viendo que también hay acciones administrativas que reconocemos antes de la pandemia que han venido generando barreras institucionales para los procesos de regularización de la comunidad migrante. Me refiero concretamente al decreto 776 del 2018 y al decreto 237, por ejemplo, que es para Haití y para Venezuela, el último del año 2019, y que son acciones que impulsa el Ejecutivo, ¿no es cierto? Esto no fue una discusión parlamentaria, pero son acciones que crean las visas consulares para Haití y para Venezuela y que imponen ya desde el 2018 barreras importantes que hacen que tengamos una disminución sustantiva en los flujos migratorios a Chile. No quise traer unos PPTs para no variar tanto con estadística, pero cuando uno mira los ingresos regulares de la información que hay del 2019 respecto al 2018, hay una baja de 12% de la población migrante, y cuando miramos el 2020 respecto al 2019, claramente uno puede pensar, por supuesto, que tiene que ver con el tema de la pandemia, hay un menos 66% de los ingresos por pasos habilitados. Pero eso también lo contrastamos con lo que señalaba Valesca, y es que finalmente esta migración, digamos, que se traslada hacia Chile, se pasa de esto que el gobierno ha llamado la migración segura y regular, teniendo barreras institucionales generadas por el propio Estado para producir esa regularidad de los migrantes, y entonces tenemos un aumento por los pasos de ingresos no habilitados que tiene todas las complicaciones que ya expliqué y que mis compañeras también, mis colegas que me precedieron también hicieron referencia a ese tema. Por lo tanto, creo que el enfoque que uno puede reconocer, que acompaña lo jurídico y lo institucional, sin duda sigue siendo un enfoque securitista, pero yo lo diría en términos, yo creo que son más contundentes, carece de derechos humanos, y yo creo que ese es el elemento central al cual habría que poner énfasis en los espacios de reflexión y sugerencias que tengamos al Estado. Y por último, porque ya vi que el profesor Cristian puso la cámara, voy a terminar. Pero es solamente para avisarte, estás todavía en el tiempo, Neida, no te preocupes. Vale, muchas gracias, Cristian. Y la última, yo diría que es esa dimensión que me gusta hablar, social y política. Me preocupa también el aumento de los niveles de conflictividad que observamos también en torno a la implementación de la ley entre funcionarios públicos, los organismos del Estado y las organizaciones sociales. La verdad es que la experiencia internacional y las crisis que hemos pasado en América Latina, ¿no es cierto?, no solamente desde el punto de vista de la migración, sino a partir de lo que significan procesos que precarizan la vida de las personas, y sobre todo cuando se tratan de implementación de leyes, y hoy en día con las crisis que estamos viendo, la crisis del estallido social en Chile, lo que estamos viendo en Colombia, las crisis en México, las crisis, ¿no es cierto?, en Brasil, las crisis en Centroamérica, de esa relación del Estado con la sociedad, plantea desafíos de legitimidad. O sea, plantearse marcos normativos, jurídicos y acciones institucionales que están desconectados de las necesidades y de las realidades sociales, lo que está pasando en la vida, es sumamente complejo, porque a mi juicio se vulnera la democracia. Entonces vemos que la implementación de la ley primero se produce después de 8 años de tramitación en el Parlamento, y la pregunta que formulan algunas organizaciones, el cuestionamiento que hacen organizaciones sociales y también muchas redes de expertos y centros de pensamiento en Chile dedicados a este tema: ¿por qué acelerar de la forma en que se hizo, ¿no es cierto?, la discusión de una ley tan importante en el Parlamento en medio de la pandemia? ¿No? O sea, no lo hicimos en 8 años, lo hacemos ahora. Lo hacemos ahora porque entendemos entonces la respuesta del gobierno, que hay un aumento de los flujos migratorios, pero implementar un marco normativo que nace, ¿no es cierto?, frente al cuestionamiento técnico y político de las distintas organizaciones sociales, evidentemente nos pone en un escenario de alta conflictividad social que a mi juicio no ayuda, porque el tema de la migración, el tema de los refugiados requiere una coordinación multinivel, es decir, del gobierno nacional con los municipios y las provincias de Chile, las regiones, pero también requiere de una colaboración y de una articulación de esfuerzo entre los expertos y las expertas, las organizaciones de y para migrantes,
la participación de los migrantes como una voz activa haciendo sugerencias en ese marco normativo, como un actor, ¿no es cierto?, protagónico en ese proceso de diálogo, y hay organizaciones que están disponibles y que han hecho propuestas muy sólidas y creo que muy sustantivas en esa materia. ASOBEM, por ejemplo, que está participando con nosotros, y además la participación de los organismos internacionales. Ha estado totalmente ausente, por ejemplo, de Colchanes, ACNUR y otras organizaciones internacionales que se dedican a los temas de refugiados, y eso particularmente a quienes nos dedicamos a estudiar estos temas y también estamos en las organizaciones, nos preocupa. O sea, lo que digo es que cuando surge una ley con estas características, con altos niveles de cuestionamiento y conflictividad social, la verdad es que no tiene un buen auguro. En el escenario actual del COVID, y para cerrar, no hay una estimación final sobre cuántas personas han ingresado por pasos no habilitados, más allá de esta primera proyección de más de 30.000 personas, es complejo. Es complejo porque habría que decir hoy que las personas que ingresaron por pasos no habilitados y que están en una situación altamente vulnerable, no están encontrando por parte del Estado chileno una opción para regularizarse que no sea salir del país en medio de una pandemia. Yo creo que, como lo decimos también en Ciencia Política, a propósito de la discusión de la calidad de la democracia, ¿qué es más importante? ¿La ley en el papel o el papel de la ley? Yo creo que es el papel de la ley en garantizar derechos, ajustado por supuesto a la legislación internacional y claramente poniendo en el centro del asunto los derechos y la dignidad de las personas. Eso, Cristian. Creo que estás en silencio, tu micrófono está en silencio, Cristian. Sí, disculpa. Sí, muchas gracias por la exposición. Y abrimos un espacio para preguntas. Ahí hay una palmita, una manito en Teams, donde ustedes pueden, digamos, pedir la palabra. Neida, ¿tú estás pidiendo la palabra? No la estoy pidiendo. Se me marcó por error. Disculpe. Bueno, César Rosende, por favor. Hola, Cristian, directora Neida, agradecer la presentación de las panelistas. Mi pregunta es en relación a la vinculación que tiene esta ley con otros instrumentos jurídicos, como por ejemplo la Constitución, y si existe o cabe la posibilidad de presentar algún recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, porque evidentemente no se trata a todas las personas con igualdad de derechos. La Constitución dice que somos libres e iguales en dignidad y derechos, y eso está evidentemente siendo pasado por alto. Entonces, ¿es posible presentar algún recurso ante la Corte Suprema de inaplicabilidad de esta norma por inconstitucionalidad de la misma? Cualquiera de las dos, o si quieren las dos expositoras pueden responder la pregunta. Yo creo que Patricia puede tener más elementos, y yo complemento, de lo que ya ha hecho Soben en el tema. Sí, bueno, hay que recordar que la ley tuvo un proceso, pasó por el Tribunal Constitucional después que salió del Congreso, precisamente porque se estudió que varios de sus artículos, 16, si mal no recuerdo, fueron objetados por tener rasgos de inconstitucionalidad y de hecho 7 de ellos tuvieron que cambiarse precisamente porque no establecía igualdad de derechos para personas extranjeras en Chile como para personas nacionales. Uno de estos que nos llama poderosamente la atención es el tiempo que las personas iban a estar detenidas para los procesos de expulsión. Ante la ley, una persona puede estar detenida hasta 24 horas a menos que se le impute un delito. La ley, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo decía que podía estar detenida hasta 72 horas, por ejemplo. Y a pesar de que la ley cumplió con su trayecto dentro del Tribunal Constitucional, nosotros seguimos sintiendo que hay una vulneración de derechos en ciertos aspectos, como por ejemplo lo comentaba sobre el tema de los beneficios sociales, ¿no? ¿Qué esperanza tenemos nosotros dentro de las organizaciones de la sociedad civil y algunas personas en la academia que con el proceso constituyente pudiera ajustarse todavía más la ley? Y bueno,
Seguimos estudiando la posibilidad de quizás regresar al Tribunal Constitucional cuando se publique el reglamento. Recuerden que el reglamento va a ser al final lo que nos va a decir cómo se va a implementar lo que ya está publicado en el Diario Oficial. Gracias, Patricia. Neida. Y quizás ahí para complementar, porque es muy buena la pregunta de César. Efectivamente, la Constitución de Chile, por lo menos la actual, ¿no es cierto? Está un proceso constituyente, reconoce, no me equivoco, creo que el artículo 19, puede que me equivoque el número del artículo, pero reconoce en algún artículo la ciudadanía sin distinción de nacionalidad. Pero también es importante esta dimensión jurídica porque te lo dice la literatura y desde las políticas públicas aplica así. Estos artículos que son muy generales necesitan de una batería instrumental, o sea, de un cuerpo de leyes normativos que finalmente bajan la aplicabilidad de esas declaraciones. ¿Y qué es lo que pasa? Luego en el capítulo 2 de la Constitución, si se hacen distinciones, por ejemplo, en algunos derechos, sobre todo políticos, y se establece expresamente que los migrantes no tenemos la condición de ciudadanos y ciudadanas en Chile a menos que hayamos pasado por un proceso de nacionalización, ¿ok? Como en términos general. Y luego tenemos otros instrumentos jurídicos, y es interesante, César, tu pregunta, porque al aprobarse completamente, al entrar en vigencia, yo soy abogada, soy politóloga, entonces analizo los instrumentos, pero también de su implementación y las políticas. Al entrar en vigencia completamente, la nueva ley de migraciones, que creo que es la 21.000 y algo, no me sé el número completo, deroga el decreto de ley 1094 y el decreto por defecto. No deroga la ley 20.430 que rige el refugio. Por lo tanto, hay una cierta incertidumbre respecto a cómo ese reglamento, y aquí, ojo con esto, muchas cosas hoy en día están en una cierta caja negra porque se van a definir con el reglamento que se apruebe de esta ley de migraciones. Y nosotros no sabemos realmente cuáles son los términos concretos en que ese reglamento va a establecer un poco el diseño institucional más específico, el tema, por ejemplo, decía Patricia, hay 13 nuevas subcategorías de la categoría de residencia temporaria, cuáles van a ser los criterios, cómo termina de definirse la reunificación familiar concretamente, hay un alto margen de discrecionalidad ahí. Entonces hay que estar muy atentos y atentas a el reglamento que aprueba la ley, pero que también hay que seguir insistiendo, creo yo, hay que seguir insistiendo al Estado a que se respete lo que plantea la ley 20.430. Y yo insisto en esa ley porque esa es la ley, ¿no es cierto?, que rige los temas de refugio. Y hoy en día, como lo hemos trabajado con Patricia en Asoben, muchas, por no decir todas estas personas que han ingresado a estos seres humanos por pasos no habilitados, están en una crisis de refugiados. La ley 20.430 establece que si yo entro a Chile por un ingreso a paso no habilitado y voy a policía, ¿no es cierto?, y manifiesto mi intención, ¿no es cierto?, y digo, quiero solicitar el refugio, el procedimiento es que el funcionario o la funcionaria tiene que acoger la solicitud y esa solicitud se analiza y luego el Estado se pronuncia. ¿Qué es lo que pasa? Hay filtros que producen los propios funcionarios para decirle a la persona, ¿usted llena o no llena la solicitud? No la llene porque usted no se la van a aprobar. Entonces hay un paso que crean los funcionarios que no está en la ley, que lo que genera es una barrera, y para ponerles un dato, nos estábamos viendo con Patricia que solo 432 personas el año pasado venezolanos pidieron el refugio, lo solicitaron, cuando hubo casi 17.000 venezolanos que manifestaron la intención de solicitar el refugio. O sea, casi 17.000 venezolanos y venezolanas querían solicitar refugio, solo lo formalizan 432 y solo se le aprueba a 7. Claramente, cuando uno habla de una migración segura, ordenada y regular, no puede ser que los datos institucionales, ¿verdad?, en términos de resultados, sean tan distantes de la realidad y de lo que está pasando, ¿no es cierto?, con esta crisis de refugiados que tenemos. Entonces, claro, César, hay una oportunidad en la Constitución, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo se comporta esto para instalar algunos temas a propósito de la ciudadanía y ver si en la Constitución hay posibilidad de incorporar alguna cosa en este marco general. Pero sin duda no hay que perder de vista exigir la aplicación de la ley 20.430 y seguir insistiendo, ¿no es cierto?, en eliminar la discrecionalidad funcionaria, en revisar la ley y el reglamento que se aprueba. Perdónenme que me extienda, yo creo que un tercer elemento en que los académicos, las organizaciones y todos los que estamos aquí nos escuchan, tenemos que insistir, es que no es posible que las personas que están hoy en día con una precarización de la vida irregulares no tengan la opción de un proceso de regularización humanitaria, como se ha hecho en otros países, si no es en medio de una pandemia pidiéndoles que salgan del territorio nacional. Eso simplemente vulnera
una perspectiva de derechos humanos. Y ante eso, lo que piden las organizaciones es procesos de regularización humanitaria para todos los seres humanos que están hoy en Chile y más para personas que están con la precarización de la vida y han tenido que ingresar por pasos no habilitados, reconociendo su condición de refugiados. Muy bien, Neida, muchas gracias. ¿Tú quieres agregar algo, Patricia? Sí, con respecto a la ley 20.430, nosotros vemos que la nueva ley de migración, que es la 21.325, ellos hablan en esta ley de una protección complementaria a las personas que no califiquen para el estatus de refugiado. Y quiero hacer énfasis también en lo que dice Neida. El Estado, a través de su administración, no está observando y cumpliendo con la ley 20.430. Y esta nomenclatura de protección complementaria a nosotros nos parece que va en el orden de seguir no observando el procedimiento de la ley 20.430 y nos parece grave. Además, ya habíamos visto el año pasado, en el mes de octubre, que Contraloría se renuncia y oficia al Departamento de Extranjería y Migración por esta precalificación que se estaba solicitando a las personas que llegaban a las oficinas a solicitar el estatuto de refugio. Entonces, es importante mencionar que la intención de la protección complementaria es precisamente seguir negando el estatuto de refugio a las personas que están en movilización forzada por una crisis regional que tiene su origen en Venezuela y que está ampliamente reconocida no solamente a nivel internacional, sino por el propio Ejecutivo de Chile, Poder Ejecutivo chileno. Eso. Bueno, gracias, Patricia. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor, en el signo donde tiene la manito? Tengo por ahí Eliani Patricia. Aquí estoy. Bueno, mi pregunta, buenas noches, a Neida, a Patti, especialmente para Patricia realizarle una pregunta, pero va más desde las acciones que ha realizado la asociación a la que tú perteneces, ¿no? ¿Qué estrategias al interior de la institución o de la asociación en la que tú estás, han desarrollado para erradicar o prevenir, por ejemplo, este punitivismo o criminalización que se ha dado de la migración en tiempos de COVID en Chile y que finalmente termina marcando la trayectoria de mujeres, mujeres, hombres, niñas, jóvenes y también de la diversidad y las disidencias sexuales? ¿Qué estrategias ustedes como asociación han desarrollado en esta materia? Gracias por tu pregunta. Mira, la estrategia principal es mantener a las personas migrantes informadas de sus derechos, informadas de el acceso a la justicia, de todo lo que sea referente a las herramientas que tienen para salir de una vulneración. Y la segunda estrategia, ya que lamentablemente los puentes con el Ejecutivo, es una estrategia de denuncia permanente en el ámbito nacional e internacional sobre la vulneración de los derechos de las personas migrantes, sobre todo en el derecho de acceso a la justicia. La justicia venezolana viene de un país donde no tenemos acceso a la justicia y venimos con ese trauma y nos da miedo exigir justicia, nos da miedo exigir nuestros derechos. Entonces la estrategia es precisamente esa: informar a las personas de sus derechos, de que tienen defensa a pesar de que estamos en nuestro país de nacimiento, y una constante denuncia de vulneración de derechos de personas migrantes en general, no solamente de las personas de nacionalidad venezolana. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Patricia. O no sé, Neida, si quieres complementar la respuesta. No. Muy bien. Eliani Pereira, ¿tú quieres también, no quieres agregar algo en la pregunta? No, me queda claro, solo que sí, que es preocupante la criminalización que se ha dado hacia la población migrante y preocupa mucho el papel de los medios de comunicación
y también la información que corre por las redes sociales. Siento que, bueno, lo que dice Patricia está súper en el sentido de que sí, que hay que desarrollar estrategias que vayan en la garantía de estos derechos y también que las personas se informen, porque al final estas situaciones también ocurren por la desinformación, pero también hay que pensar que no todas las personas tienen acceso a la información. Entonces están estas redes de estas asociaciones de migrantes, las coordinadoras de migrantes que también tienen un papel fundamental en la erradicación de estas prácticas discriminatorias. Ujú. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Patricia. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden ahí la manito. No sé si usted me permite hacer una pregunta yo, digamos. Que la pregunta puede ser corta, pero yo creo que la respuesta puede ser muy larga, ¿no? Por cierto, ¿por qué creen ustedes que la visión en Chile nunca la visión hacia la migración ha sido muy amplia, ¿no? No muy abierta, ¿no? Este nunca ha sido un país de migración, ha sido más bien un país de emigración, ¿no? Pero han habido momentos en los cuales se ha restringido más y estamos pasando por un momento de mayor restricción. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Para ambas es la pregunta. Las restricciones, Cristian, si te escuché bien, porque hay más restricciones ahora. Mira, bueno, yo creo, te respondo con eso, creo que también, bueno, un poco también voy cerrando con algunas reflexiones. O sea, yo creo que, claro, cada país tiene su particularidad. También es cierto que en América Latina, yo lo decía al inicio y muy general, los flujos migratorios han variado. Antes teníamos una América Latina y teníamos Estados Unidos, Europa. También en los últimos años hay destinos más intrarregionales. Chile es un destino intrarregional. Yo creo que en el caso de Chile, cuando además se posiciona como un país a nivel internacional con estabilidad fiscal, con crecimiento económico, al menos hablemos antes del estallido, con estabilidad política, aunque yo sé que muchos están acá, estarán diciendo, pero la profesora Neida, ¿de qué está hablando si tenemos desigualdad, estallido? Pero es una realidad interna, ¿sí? Como Chile se posiciona en el mundo latinoamericano, en el mundo, ¿no es cierto? Cuando ingresa a la OCDE, son con características yo creo que con indicadores socioeconómicos y de política social muy positivos. Y en ese sentido también entra en una lógica de convertirse en un destino para muchas personas que migran, ¿no? Y que buscan finalmente la migración con particularidades, tiene que ver con, bueno, con una búsqueda de una mejor vida, ¿no es cierto? Entre otros factores como tiene que ver con las redes, las propias realidades del mercado, etcétera. Y en Chile, Cristian, ahí, me parece muy interesante cuando uno revisa la literatura esta cierta como paradoja, que llaman la paradoja neoliberal. Es decir, la sociedad rechaza la migración cuando el mercado la necesita. Y Chile necesita migración, tiene muchos indicadores y características donde necesita la migración y efectivamente esa migración en los últimos años ha ido ocupando rubros que ya los chilenos, que es como pasa en los países, ¿no es cierto?, que tienen, digamos, un poco más de trayectoria en el estudio de esto, que no ocupan los chilenos. También es real que Chile en el panorama internacional y producto, yo marco la diáspora venezolana, porque la diáspora venezolana es muy determinante. O sea, nada más le quiero dar un dato. Hoy en día en Chile hay 1,5 millones de personas regulares, ¿ya? Hasta el 2020, de los cuales 30% es venezolana, 30,5%. Y esa comunidad venezolana ingresó en 5 años. Y de hecho, el 82% del total de esa migración ingresó entre el 2010 al 2019. Entonces ha sido un fenómeno en aumento que interpela al Estado, a la sociedad, pero yo creo que la ha controlado el mercado. No hay una política pública con perspectiva de derecho y un enfoque público respecto a cómo canalizar o incluir, ¿no es cierto?, a cómo generar procesos bidimensionales que tienen que ver con quien llega y con quien está en los procesos de inclusión. Entonces, hay muchos factores, diría yo, que están asociados a esto. Tampoco es la primera vez que Chile tiene altos niveles de migración. Hace muchos años los tenía también. Lo que pasa es que también sabemos que lo que quiero marcar es que es un flujo que es cierto, que es real, que es de reciente data. Ahora, el que sea de reciente data no significa que uno pueda ir contra una perspectiva de derecho. Y no puede ser que sea el mercado quien se esté beneficiando finalmente de las bondades, que yo diría con mucha responsabilidad, que tiene la migración, porque así lo dicen los datos, y que no seamos capaces de instalar un debate social que reconozca que esa diversidad es parte del desarrollo y es una diversidad que enriquece.
Y cierro, hay muchos textos, pero la migración impacta en los territorios, o sea, impacta, genera un impacto. Entonces, el cómo impacta, cómo se canaliza, cómo se vive esa diversidad, se intenciona. No es una cosa que debamos dejar a libre albedrío sin la participación del Estado. Yo creo que hay una ausencia y yo creo que el Estado de Chile, ahora que está en sus procesos electorales y esperamos recambios, tiene que asumir una deuda histórica de asumir una política migratoria y un enfoque migratorio que sea consistente con una visión de derechos que permita que esto sea positivo y que la gente abandone esta instalación de la criminalización y el miedo, porque eso a todas luces no favorece a nadie. Muy bien. Patricia, ¿tú quieres agregar algo? Sí, yo quiero agregar que es normal que las personas sientan miedo ante un proceso migratorio, un flujo migratorio que, bueno, es mucho más alto y más grande de lo que estaban acostumbrados en Chile hasta hace 10 años. Y es normal esta sensación de que quizás me siento invadido en algún aspecto, además de que, bueno, hay una campaña comunicacional robusta, con platita por atrás, que está todos los días tocando el tema de la migración de manera estigmatizada y criminalizada. Lo veíamos en los vuelos, yo como comentaba con una persona con el último vuelo de expulsión el mes pasado, en abril, y la persona decía, bueno, ¿por qué dices que es indigno que los hayan puesto en un overol blanco? Eso es una medida fitosanitaria. Y yo le respondía, bueno, entonces, ¿por qué no obligamos a todas las personas que se suben en un avión comercial donde han pagado sus boletos a que se pongan entonces un overol blanco? Entonces es normal que las personas en Chile tengan una mirada de desconfianza cuando hay un aparato comunicacional diciéndole un día por medio que la migración o trae enfermedades o viene a quitarles el empleo o tiene un impacto negativo porque todos son criminales. Eso es normal, es en lo que nos tenemos que enfocar nosotros en trabajar, la interculturalidad y, bueno, resaltar que la migración ha sido positiva en Chile, ha venido a acelerar el envejecimiento de la población, que era algo que nos tenía preocupado. Había temor de que cerraran muchos colegios porque no había matrículas en los colegios, etcétera, etcétera. Y la migración vino a revertir todo esto y a educación que está a punto de perder sus puestos laborales. Es un trabajo que tenemos todos que hacer, es un trabajo que va a beneficiar a la sociedad chilena porque va a enriquecer desde el punto intercultural. Y yo creo que y está demostrado que la migración solo beneficia a los países de acogida, más que a los países de salida. Y creo que Chile tiene un capital importante en este momento, un capital humano que puede y debe aprovechar si tenemos un enfoque de inclusión y de inserción verdaderamente robusta. Muchas gracias, Patricia. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Recuerden ahí presionar la manito, donde está el símbolo, en la parte superior derecha. Sí, ahí hay una manito levantada. Juan, por favor, tu pregunta. La verdad soy Diana. Quería darle Disculpa, pero aquí dice Juan. Es que se metió mi esposo y luego se fue. Y me dejó sola. Bueno, primero darle las gracias a las exponentes. Maravillosa la exposición. Realmente me voy muy satisfecha de ella. Me gustaría también comentar que este tema de los migrantes, yo creo que tiene que ser más difundido, de que los buenos somos más, de que efectivamente yo creo que en este proceso donde no se contempla a los que pasaron o a los que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, realmente hay una historia en cada persona, hay una historia detrás de cada persona. Hay personas que ingresaron en el 2019 y actualmente tienen parejas chilenas, tienen familia chilena, tienen empleos. Entonces yo creo que tratarlos a todos de una manera igual no es justo. No es justo, no es legal, vulnera los derechos humanos, vulnera los sentimientos de esos seres humanos que ustedes hoy hablaron en sus exposiciones.
Porque si bien es cierto, podrá haber un cúmulo de personas que tengan antecedentes penales, que tengan personas que quizás han cometido delitos en otros países, también dentro de esas personas que entraron por pasos no habilitados hay una historia detrás. Y yo creo que eso es importante darle relevancia. Así que bueno, esa es mi intervención. Gracias. Bueno, tienes toda la razón. No sé si quieres acompañar tu intervención de alguna pregunta. No, ninguna. Solamente agradecimiento. Bueno, gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Alguna pregunta? No veo manitos levantadas. Bueno, no sé qué les parece a las expositoras que cerremos entonces con algunos minutitos de su exposición. No sé si quieren agregar algo. Neida, Patricia. No, Cristian, yo nada, agradecer también la atención de las personas que nos acompañaron hasta este momento. Me sumo a lo que decía la colega que habló al final. Es muy complejo. Me gusta eso, ¿no? Como hablar de que cada ser humano hay una historia. Yo creo que uno siempre dice, somos migrantes, sí, pero creo que hay una historia y creo que esa historia tiene que ver con la condición de ser humano. Por eso es que es tan importante hablar de migración desde perspectiva de derecho. Y comparto que necesitamos generar espacios de reflexión, información permanente, porque lo que estamos viendo son boom comunicacionales en estos shows mediáticos, ¿no es cierto?, de expulsiones que criminalizan, pero la migración tiene que ser una discusión sostenida y responsable, que tiene que impulsar al Estado con los datos, con la evidencia, y por supuesto colocando a las personas como personas, no como criminales, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, espero que hayamos aportado en esto. Vamos a colgar esta grabación también en el Facebook de Asoben. Y seguramente, bueno, vamos a intentar seguir haciendo algunos espacios que sean también informativos para la comunidad, nuestros estudiantes y las personas que se conectan externos a la universidad. Así que muchas gracias por la atención. Muy bien. Patricia, ¿quieres agregar algo? Sí, igualmente agradecer a las personas por la atención, agradecer a la universidad por el espacio. Espero que se sigan replicando este tipo de actividades porque hay necesidad de información y de debatir sobre estos temas en Chile, en un Chile que está creciendo en materia social y bueno, esto nos va a fortalecer y nos va a educar a todos. Así que un fuerte abrazo, cuídense y bueno, suerte este fin de semana con la Muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias a las expositoras, a Valesca, a Patricia, a Neida. Valesca, como dijimos al principio, tuvo que retirarse y hasta la conversación ha sido muy interesante y queremos dejar los invitados para otra actividad del programa Pedagogía Ciudadana de la Universidad Central. Así que buenas noches y gracias a todos. Buenas noches, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Chao.